El escándalo de la ironía. Cabello acusa a María Corina de gastar millones de euros en Europa. Raspando la olla, régimen audita bienes del Estado ante deuda impagable. Nuevo momento de negociación. Vente Venezuela abre el puente al diálogo. Amigos de Impacto Venezuela, bienvenidos a nuestra emisión estelar de noticias de este jueves 23 de abril de 2026. Soy Yasmín Velasco. Comenzamos. Entre acusar a la líder de la oposición, María Corina Machado, de gastar más de 1 millón de euros y asegurar que no tiene cuentas fuera del país, el vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, construyó un discurso que pone el foco en el dinero, lavando sus manos de las riquezas. María José Prado con los detalles. Diosdado Cabello volvió a encender la polémica y esta vez no dejó flanco sin atacar. El número 2 del chavismo construyó un discurso que mezcla defensa, ironía y confrontación directa. Arrancó con Citgo y con un dardo directo a la líder de la oposición, María Corina Machado. Cabello aseguró que la dirigente habría gastado más de 1 millón de euros en sus actos en Madrid, entre cenas, hospedajes y convocatorias, insinuando que esta vez no pudo recurrir a fondos de la empresa. Más aún, defendió que ahora el Estado venezolano tiene argumentos para reclamar control sobre esos activos y pidió auditoría sobre el manejo de recursos. Esta vez Cori se gastó más de 1 millón de euros llevándose a Carla Angola, Idania Chirinos, Yendri Velázquez, Catalina Ramos, Marco Velasco, Rodrigo Diamanti, a los Guacamayos, Goisei de Azúa y otras 300 personas de su círculo de su círculo directo. Perdón, me dejé llevar, me emocioné. Pero el tono cambió rápidamente de acusador a defensivo cuando tocó su propio caso frente a los señalamientos sobre presuntos activos en el extranjero. Cabello optó por el sarcasmo, dijo haberse enterado de que tenía cuentas fuera del país, para luego admitir el impacto de sanciones dirigidas a su entorno cercano, incluida su esposa, una contradicción que no pasó desapercibida y que reaviva las dudas sobre la transparencia dentro de la cúpula chavista. Porque yo debo recordar que el discurso era que las sanciones eran personales y a nosotros nos sancionaban y entonces la sanción decía se le congelan las cuentas y los bienes en el extranjero. Yo me entero que tengo bienes en el extranjero, gracias a ellos, y cuentas también. Tengo cuentas por pagar, pero me entero que tengo cuentas en el extranjero y hay unos ridículos que se suman a esas sanciones, como Suiza, por ejemplo. En paralelo, también desestimó uno de los diagnósticos más delicados del país, cuestionó al presidente de la Federación Médica Venezolana, Douglas León Natera, quien denunció que el 90% de los hospitales están desabastecidos. Cabello no solo puso en duda las cifras, sino que calificó de simplista culpar al gobierno, insistiendo en que la crisis responde principalmente a las sanciones y a decisiones de la oposición en el pasado. ¿Culpa de quién? ¿Culpa de quién, pues? Porque es muy fácil ahora echarle la culpa a quien está gobernando cuando no entraba recursos para nada. ¿Cómo era Venezuela aquí cuando no había sanciones con el comandante Chávez? No había sanciones. Ellos comenzaron, como no podían con votos, y ellos apostaban que con la partida del comandante Chávez se acababa la revolución bolivariana, entonces ellos comenzaron a pedir sanciones contra Venezuela. Y es ahí donde vuelve a su punto más insistente y también más debatido. Aseguró que el 95% de los venezolanos requiere el levantamiento de las sanciones, una cifra contundente que utiliza para reforzar su narrativa de movilización nacional frente a las medidas internacionales. En ese juego de versiones, Cabello no solo responde, redefine el terreno. Donde hay denuncias, plantea dudas, donde hay críticas, contraataca. Y en ese cruce, el mensaje termina siendo menos una explicación y más una demostración de poder político. Con una deuda externa que supera los 150 millones de dólares y tras el restablecimiento de relaciones entre Venezuela y el Fondo Monetario Internacional, el gobierno encabezado por Delcy Rodríguez activó una comisión especial para auditar y clasificar los bienes del Estado para optimizar activos públicos. Se acelera una revisión urgente de todo lo que aún conserva el Estado venezolano. El informe con Génesis Pérez. Días después de que el Fondo Monetario Internacional reanudara oficialmente relaciones con Venezuela tras 7 años de ruptura, el gobierno, ahora administrado por Delcy Rodríguez, activó una comisión especial para la evaluación y clasificación de activos públicos con el objetivo de revisar los bienes del Estado. Que tiene que ver justamente con
el patrimonio del Estado venezolano, que va desde sectores estratégicos, que abarca también bienes activos, tanto empresas productivas, empresas no productivas, que están en manos del Estado venezolano. El restablecimiento de vínculos con el FMI abre la puerta a asistencia técnica, acceso a derechos especiales de giro congelados y eventuales mecanismos de financiamiento internacional, pero también obliga a Caracas a presentar datos económicos verificables y un diagnóstico real sobre su capacidad financiera. Durante largos periodos, el Banco Central de Venezuela dejó de publicar cifras importantes sobre inflación y el Producto Interno Bruto, y apenas en este año 2026 retomó parcialmente esos reportes al informar un crecimiento de 8,66% en 2025. La encargada de la presidencia, Delcy Rodríguez, aseguró que la medida busca optimizar activos y elevar la capacidad productiva del país. Distintos reportes apuntan a que la clasificación incluye activos estratégicos, mixtos, prescindibles y potencialmente liquidables. Y hoy que queremos dar justamente agilidad, modernidad a los procesos estatales, esta comisión tendrá como objetivo la priorización en 4 categorías fundamentales. El contexto económico sigue siendo crítico. Venezuela arrastra una deuda externa estimada entre 150.000 y 170.000 millones de dólares. Mantiene bonos soberanos en default, enfrenta pasivos millonarios de PDVSA y una producción petrolera aún limitada frente a sus niveles históricos. A esto se suma el deterioro de la infraestructura pública y la reducción sostenida de ingresos estatales. La creación de esta comisión deja en evidencia que el gobierno ya no depende únicamente de la renta petrolera para sostenerse. La estrategia ahora apunta a financiamiento multilateral, apertura parcial al sector privado y uso de activos estatales como mecanismo de supervivencia fiscal. Génesis Pérez para Impacto Venezuela. Ahora vamos a conocer sus opiniones. Estos son los comentarios sobre la pregunta del día de la emisión matutina de hoy en Impacto Venezuela. La presidenta de la Asamblea Nacional de 2015, reconocida en sus funciones por Estados Unidos, se reúne en la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental públicamente. Hablan del fin de los días de la narrativa combativa y apoyo total a la transición. ¿Con qué intención crees que fue citada Dinora Figuera al Departamento de Estado? Marco Montalvo nos dice, Estados Unidos con el acercamiento a la Asamblea de 2015 le dio una fuerte cachetada a la Asamblea de Alacranes que hay en Venezuela. Héctor García, la presencia de la doctora Dinora en Estados Unidos es la señal de reconocer a la Asamblea Nacional del 2015 y un paso hacia unas elecciones libres. Pedro Rodríguez, la intención de Estados Unidos es poner a cada uno en su sitio, hablando políticamente. El que entendió, entendió. Y por último, Nergis Parra dice, yo creo que el presidente Donald Trump va a reconocer a la Asamblea del 2015 y va a ocupar sus cargos en Venezuela. En Vente Venezuela ya hablan de acuerdos y un gran pacto social para salir de la crisis. Pero el chavismo deja claro que sentarse en otra hipotética mesa de negociaciones pasa por el levantamiento de las sanciones. Se instala un delicado e inevitable momento sociopolítico con diálogo a puertas. Quique Frías nos amplía. La oposición abre la puerta a una fase incómoda, conversar con el chavismo. Henry Alviares, coordinador nacional de Vente Venezuela y quien como preso político sufrió por la fuerza represiva del régimen para entonces conducido por Nicolás Maduro, dijo que hay una disposición a lograr un pacto político o gran acuerdo nacional para la salida de la crisis. ¿Ustedes están dispuestos en Vente Venezuela y María Corina Machado a suscribir un pacto político con el chavismo y otros factores políticos? Sí, por supuesto, pero más que un pacto político, un gran acuerdo social, un gran acuerdo de unidad nacional donde nos involucre a todos los venezolanos sin excepción. En un momento donde el país lo que reclama es precisamente ese encuentro en función de objetivos sinceros y grandes, no en función de lo pequeño, del odio, del resentimiento, nada de eso. Pero Alviares habló de condiciones mínimas. Para pactar hace falta voluntad política real y que el chavismo cumpla, no como ocurrió en experiencias anteriores. Se abre la puerta al entendimiento, no a una negociación vacía ni a otra promesa rota.
Ahora, quieren un acuerdo político, porque si el acuerdo político es como igual, como quieren manejar el tema de los presos políticos, pues entonces estamos fregados. Si hay una voluntad sincera para que ese proceso llegue, que creemos, estamos convencidos nosotros, que es el verdadero arranque para un reencuentro y una verdadera transición, estaríamos de acuerdo. El problema es que ellos nos han dado una experiencia y muchos sinsabores, más de 14, 17 diálogos, hasta con mediación del Papa, que siempre lo han violentado. Del lado del régimen, ahora conducido por Delcy Rodríguez, la lógica sigue siendo otra: alivio de sanciones a cambio de sentarse. El chavismo ya ha usado antes la mesa de negociación para buscar beneficios. Con Nicolás Maduro al frente hubo al menos 5 grandes diálogos con la oposición: 2014, 2016, 2017 y 2018 en República Dominicana, 2019 en Noruega, Barbados y 2021-2023 en México y también Barbados. El último gran proceso formal con la plataforma unitaria terminó con la promesa de elecciones libres, respeto a esos resultados y un freno a la persecución política. Nada de eso fue cumplido por el oficialismo. Este es el momento de una Venezuela que se encuentre y dialoga por un fin común, el fin del cese de las sanciones. Y otra facción de la oposición que hace vida en la Asamblea Nacional también ve la posibilidad de un acuerdo de convivencia democrática en Venezuela. Esto con el objetivo inicial que se logren celebrar elecciones presidenciales. Creo que esas elecciones, cuando ocurran, bien sea este año, bien sea el año que viene, cuando corresponda, tiene que ser primero producto de un gran acuerdo político en el país y que permita que todos los actores participen en la elección. La captura de Maduro el 3 de enero cambió el tablero, pero no desmanteló la estructura que censuró, persiguió y encarceló a la disidencia durante años. Unas nuevas conversaciones pueden representar la continuación del círculo vicioso de las negociaciones o, por otra parte, una salida real. También queda ver si existe una disposición real de la víctima en perdonar a su agresor, como del régimen autoritario en plegarse a una verdadera ruta democrática. Reportó para usted Quique Frías, Impacto Venezuela. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos aseveró que pese a que en Venezuela durante 2025 se consolidó una dictadura debido a la falta de legitimidad democrática, denuncias de fraude electoral, persecución política y el colapso del Estado de Derecho, no descarta una posible visita al país para este año, con el fin de verificar la situación de derechos humanos en la nación. Nos cuenta más Juliana Palmar. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en su informe anual presentado este jueves, ubicó nuevamente a Venezuela en el capítulo de países bajo especial observación, junto a Cuba y Nicaragua, al considerar que continúan graves vulneraciones de derechos humanos y un entorno de represión institucional. En el documento, la comisión llamó a poner fin de inmediato a la persecución política, liberar sin condiciones a los presos políticos y detener el uso de arrestos arbitrarios contra voces críticas y disidentes. La comisión sigue identificando a Cuba, Nicaragua y Venezuela en situaciones de especial gravedad donde la ruptura del orden constitucional, la falta de independencia judicial o la persecución sistemática a voces disidentes exigen una atención urgente y coordinada de la comunidad internacional para restablecer el pleno goce de los derechos humanos. La CDIH consideró que en el 2025 fue el año en el que se consolidó un régimen dictatorial en Venezuela, al argumentar que Nicolás Maduro permaneció en el poder sin legitimidad democrática, tras un proceso electoral caracterizado por denuncias generalizadas de fraude y graves violaciones de derechos humanos. La comisión ha manifestado su intención de hacer una visita in loco a Venezuela, lo ha dicho al seno de la OEA, lo ha dicho públicamente en comunicados de prensa, y creemos nosotros que después de estar aislado y de no rendir cuentas Venezuela, pues este cambio debería ir acompañado de una apertura que le permita a la comisión ir al terreno. Pero el 2025 veíamos muy poco probable que la comisión estuviera planteando una visita, y ahora lo que estamos nosotros es planteándola públicamente. Una prueba de este modelo es el caso relacionado al activista y director de la ONG Fundaredes, Javier Tarazona, quien estuvo 1.675 días detenido en el helicoide. El 3 de enero no pasa, yo estuviera secuestrado ya todavía. El problema no es cerrar el helicoide. Tú cierras el helicoide y lamentablemente
tienes otros centros donde hoy siguen afectando a la familia. Yo tengo compañeros privados de libertad que convivieron conmigo en el helicoide, que hoy no pueden abrazar a sus hijos. Si yo estuve 1.675 días de cautiverio, un día de prisión es un infierno. Mi cuerpo estaba literalmente podrido. Donde nos servían la comida teníamos que defecar. Enfermedades de piel, psoriasis, deshidrosis, colitis, colon irritable, diabetes. Yo tomaba 23 pastillas. En ese sentido, en su último balance del pasado 21 de abril, la ONG Foro Penal contabilizó 473 presos políticos en Venezuela, 43 de ellos extranjeros. Confirmó también la excarcelación del general José de Jesús Gámez Bustamante, militar preso político tras 11 años detenido en Venezuela. Mientras que, según cifras oficiales, la ley de amnistía ha beneficiado a más de 8.000 personas. Para Impacto Venezuela, Juliana Palmar. Ahora pasamos a ver el acontecer en materia internacional. Comenzamos con el portal de la Casa Impacto Venezuela, que titula lo siguiente: la Corte Penal Internacional confirmó todos los cargos por crímenes de lesa humanidad contra el expresidente filipino Rodrigo Duterte. Este 23 de abril se dio a conocer que los jueces concluyeron que existen motivos fundados para creer que Duterte es responsable de asesinatos y tentativas de asesinato en un ataque generalizado y sistemático contra la población civil entre 2011 y 2019 en la guerra contra las drogas. La decisión se basa en pruebas de la Fiscalía, la defensa y los testimonios de víctimas y transfiere el caso a una sala de primera instancia para iniciar el juicio. Duterte, detenido en Manila y entregado a la Corte Penal Internacional en marzo de 2025, renunció a participar en la audiencia de febrero, alegando problemas de salud y falta de jurisdicción. La Fiscalía lo ubicó en el corazón de un plan de ejecuciones, mientras su defensa denunció persecución política del actual presidente Ferdinand Marcos Jr. Canciller de Colombia llega a Venezuela para la tercera reunión de la Comisión de Vecindad e Integración. Rosa Villavicencio fue recibida en Maiquetía por el viceministro para América Latina, Mauricio Rodríguez, y posteriormente se reunió en la Casa Amarilla con el canciller venezolano Iván Gil este jueves. El encuentro diplomático instaló 11 mesas de trabajo para abordar temas de seguridad, defensa, comercio, turismo, cultura, educación, salud, migración y asuntos limítrofes. Esta reunión binacional se produce como antesala al encuentro entre el presidente colombiano Gustavo Petro y la encargada de la presidencia de Venezuela, Delcy Rodríguez, previsto para el 24 de abril en Caracas. Petro ha insistido en que la cita se centrará en la seguridad fronteriza del Catatumbo, región marcada por guerra, narcotráfico y crisis humanitaria. Mercosur analizará el regreso de Venezuela al bloque, según Brasil. El vicepresidente brasilero Geraldo Alckmin da el anuncio considerando que el país vive un momento diferente tras la captura de Nicolás Maduro y la toma de Delcy Rodríguez como encargada de la presidencia. Caracas ha reactivado contactos con el Fondo Monetario Internacional y con Estados Unidos, que suavizó algunas sanciones y otorgó licencias a petroleras, abriendo la puerta a una reintegración económica. En paralelo, Paraguay, como presidencia pro tempore, propuso celebrar el 30 de junio en Asunción, la próxima cumbre de presidentes del Mercosur, con reuniones previas de cancilleres y ministros de Economía. El debate se produce en pleno reajuste del bloque, que el 1 de mayo pondrá en marcha el acuerdo comercial con la Unión Europea, creando una de las mayores zonas de libre comercio del mundo. Los candidatos a dirigir la Organización de las Naciones Unidas abogaron por el compromiso con la paz, pero evitaron adoptar posturas susceptibles de ponerles en contra a los Estados miembros que elegirán al próximo secretario general. Veamos el siguiente reporte de AFP.
Los candidatos a dirigir la ONU abogaron por unas Naciones Unidas más comprometidas con la paz. La chilena Michelle Bachelet, el argentino Rafael Grossi, la costarricense Rebecca Greenspan y el senegalés Macky Sall se han presentado para reemplazar al actual secretario general, Antonio Guterres, a partir del 1 de enero de 2027, cuando termina su segundo mandato de 5 años. Cada candidato dedicó esta semana 3 horas a responder a preguntas formuladas por los 193 Estados miembros de la ONU y representantes de la sociedad civil. Todos los candidatos destacaron la necesidad urgente de restaurar la confianza en unas Naciones Unidas al borde del colapso financiero. La expresidenta chilena Michelle Bachelet, ex alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, dijo que el secretario general debería estar muy presente en el terreno para resolver problemas, una posición también defendida por Grossi. Por su parte, el expresidente senegalés propuso un papel reinventado para que la ONU recupere su lugar en la mesa global. Para la costarricense Greenspan, el próximo secretario general necesita arriesgarse. La Asamblea General, donde tienen banca todos los Estados miembros, solo puede elegir al secretario general previa recomendación del Consejo de Seguridad, cuyos 5 miembros, Estados Unidos, China, Rusia, Reino Unido y Francia, tienen derecho a veto. Los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad no han dicho nada sobre sus intenciones y aún podrían surgir otros aspirantes al puesto de secretario general de la ONU. Esto fue todo en el Noticiero Estelar de Impacto Venezuela. Gracias por acompañarnos y como siempre les recuerdo seguirnos en nuestras redes sociales y canal de YouTube.